Él iba a la tumba de su esposa cada semana hasta que un día alguien le tocó el hombro y dijo, no vuelvas más aquí, necesitas saber qué. Antes de comenzar me gustaría que comentases de qué parte del mundo nos estás viendo hoy, gracias. Cada sábado, Andrés repetía la misma rutina. Era una costumbre solemne que ya formaba parte de su vida, como respirar o levantarse cada mañana. Se preparaba temprano, recogía un ramo de flores frescas en el mismo puesto de la plaza y caminaba lentamente hacia el cementerio. La gente en su barrio ya se había acostumbrado a verlo pasar, siempre con el mismo paso lento, el mismo rostro cargado de tristeza, y una determinación muda que, sin embargo, parecía a punto de romperse en cualquier momento. Era un hombre de 65 años que había amado profundamente. Marta había sido el centro de su vida durante casi 40 años. Era la mujer con quien había compartido sus días, sus sueños y sus silencios. Juntos habían construido una familia y habían sorteado los altibajos de la vida, siempre con una sonrisa o un gesto de complicidad que reafirmaba el vínculo que los unía. Ambos habían vivido en la misma casa durante décadas, una casa sencilla, llena de recuerdos y risas, de muebles antiguos y fotografías en las paredes. Pero desde hacía 5 años, aquella casa, que antes se llenaba de la calidez de Marta, se había convertido en un lugar casi vacío, que Andrés atravesaba en silencio, con una soledad aplastante. La tragedia fue repentina. Marta salió de casa una tarde lluviosa para hacer unas compras, y nunca volvió. Un conductor ebrio la atropelló en una esquina. Andrés recibió la noticia por teléfono, de madrugada, con una frialdad desgarradora. Desde ese momento, todo lo que conocía cambió. Se sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo, como si hubiera quedado incompleto, y esa sensación se agravaba cada día. La vida había perdido su color y su sentido. Andrés, incapaz de llenar el vacío, comenzó a hacer su peregrinaje semanal al cementerio, como una forma de conectar con ella, de encontrar un pequeño consuelo en aquel lugar frío y solitario donde descansaban los restos de su esposa. Al principio, cada visita era un momento desgarrador, una experiencia que lo dejaba exhausto, como si su propio ser se quebrara un poco más cada vez. Sin embargo, con el tiempo, el ritual comenzó a proporcionarle una especie de paz. Le hablaba a Marta en voz baja, compartía sus pensamientos, le contaba de los amigos que la extrañaban, de las pequeñas cosas que sucedían en el barrio. Con el paso de los años, estas conversaciones con su esposa fallecida se convirtieron en el único momento en el que se sentía realmente acompañado. Su vida se redujo a eso, a los días que pasaban en silencio, y los sábados en el cementerio, frente a la tumba de Marta. Era un invierno especialmente frío el día que cambió todo. Desde que se levantó, Andrés sintió que había algo diferente en el aire. La niebla cubría la ciudad con una capa espesa y gélida que hacía que el paisaje pareciera salido de otro mundo. El cementerio, que de por sí tenía una atmósfera solemne, parecía aún más misterioso bajo la neblina. Al llegar, Andrés notó que estaba casi desierto. Colocó las flores frescas en la tumba de Marta, limpió la lápida con cuidado y se sentó en el pequeño banco de madera que había instalado años atrás para sus visitas. Sentía el peso de las palabras que quería decir, de los pensamientos acumulados en su pecho. De repente, una mano se posó en su hombro. El toque fue suave, apenas un roce, pero lo suficiente para que Andrés diera un respingo y se volviera, confundido. Ante él estaba una mujer de aspecto sereno y mirada profunda, con el cabello oscuro y recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba marcado por las líneas del tiempo, pero sus ojos reflejaban una juventud inexplicable, una sabiduría y ternura que parecían provenir de un lugar remoto y desconocido. Vestía un abrigo oscuro que se fundía con la neblina, y su voz era tan suave como la brisa que cortaba el aire helado del cementerio. «No vuelvas más aquí», dijo la mujer, con un tono de voz cálido, pero firme, como si sus palabras no admitieran discusión. Andrés sintió un nudo en el estómago. Aquella frase lo golpeó con una fuerza que no esperaba, una especie de desolación mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía alguien decirle algo así? Visitar a Marta era la única manera que él conocía de sobrellevar su ausencia. En el fondo, sentía una mezcla de tristeza y enojo, una furia silenciosa que intentaba reprimir. ¿Quién era esta mujer para decirle que dejara de ver a su esposa? ¿Quién es usted?
Preguntó Andrés, esforzándose por mantener la voz firme, aunque en su interior la confusión lo abrumaba. No puede pedirme que deje de venir. Marta está aquí. Este es su lugar de descanso, este es nuestro lugar. La mujer lo miró en silencio durante un largo instante. Su expresión no mostraba ni sorpresa ni enfado, sino una comprensión profunda y dolorosa. Parecía que entendía cada palabra de Andrés, cada emoción contenida en su voz, y cuando volvió a hablar, lo hizo con una dulzura que desarmó cualquier resistencia en el corazón del hombre. Andrés, soy alguien que ha estado a tu lado desde el primer día, aunque no hayas podido verme, dijo la mujer, su voz teñida de una serenidad que parecía transmitir una paz antigua. He venido a decirte lo que Marta siempre quiso que supieras. Ella no está aquí, Andrés. No de la forma en que crees. No en esta lápida fría, no en las flores que traes cada semana. Marta sigue contigo, pero no en este lugar. Ella no quería que pasaras tu vida atrapado en esta tristeza, atado a este pedazo de tierra y mármol. Marta quería que la recordaras, sí, pero también que siguieras viviendo. La mujer hizo una pausa, y Andrés sintió como sus palabras penetraban en su pecho, removiendo emociones que había mantenido escondidas. Desde el fondo de su dolor, una pequeña voz dentro de él le decía que aquella mujer decía la verdad, aunque una parte de él se resistiera a aceptarlo. No puedo simplemente dejar de venir, murmuró Andrés, y sus palabras sonaron como una súplica. Su voz temblaba, reflejando el temor a perder incluso ese pequeño ritual que lo mantenía conectado a Marta. Esta tumba es lo único que me queda de ella, lo único que me hace sentir que no la he perdido del todo. ¿Cómo podría vivir sin esto? La mujer lo escuchó con paciencia, y luego dio un paso hacia él. Colocó una mano en su hombro y le dedicó una sonrisa suave, cargada de una ternura que lo desarmó completamente. No la has perdido, Andrés. Marta sigue viva en ti, en tus recuerdos, en los momentos que compartieron y que ahora forman parte de ti. Ella está en cada rincón de tu hogar, en las pequeñas cosas que te hacen sonreír, en los recuerdos que te llenan el alma de amor. Marta no quería que su ausencia se convirtiera en una carga para ti. No quería que vinieras aquí solo a llorarla. Ella quería que la llevaras contigo en tu vida diaria, que cada vez que recordaras su risa o sus palabras, sintieras su amor, no su pérdida. Marta vive en cada acto de amor que hagas en su nombre, en cada sonrisa que compartas con otros. No necesitas venir aquí para honrarla. No la encontrarás en esta tumba. La encontrarás en tu corazón, donde ella nunca se ha ido. Andrés sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas, sin hacer esfuerzo alguno por detenerlas. Cerró los ojos, y en su mente, aparecieron recuerdos de Marta que hacía tiempo que no había revisitado. Recordó la última vez que la escuchó reír, aquella risa cristalina que siempre lo hacía sonreír sin importar el día que estuviera teniendo. Recordó la suavidad de su mano en la suya cuando caminaban juntos, la forma en que ella le miraba, como si él fuera la única persona en el mundo. Esos momentos eran ahora todo lo que le quedaba de ella, pero se dio cuenta de que eran suficientes, de que Marta estaba allí, en su memoria, en los rincones de su mente que aún la guardaban. Cuando abrió los ojos, la mujer ya no estaba. La niebla había comenzado a disiparse, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el cementerio con una luz cálida y tenue. Miró una última vez la lápida de Marta, y por primera vez en años, sintió que algo dentro de él cambiaba, como si una carga invisible que había llevado consigo se desvaneciera. Esa tarde, Andrés dejó el cementerio sin mirar atrás. Caminó con paso firme, y aunque el peso del recuerdo de Marta seguía allí, se sentía liviano, libre, como si Marta estuviera a su lado, sonriéndole con aquella complicidad que tanto amaba. Sabía que no necesitaba volver, que Marta no estaba en ese lugar, sino en su vida, en sus recuerdos, en cada gesto y en cada pensamiento. Sabía que ella viviría en él mientras él siguiera adelante, con amor y esperanza, llevándola en cada paso que diera. A partir de entonces, Andrés vivió en paz, recordando a Marta no con tristeza, sino con amor, sintiendo que ella nunca lo había abandonado realmente. Y así, ella continuó viviendo en él, en cada palabra, en cada sonrisa, en cada acto de bondad que ofrecía al mundo. Millonario fue a un hogar para niños.
a llevar regalos y vio a un niño igual a él cuando era joven. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Antes de empezar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Nicolás Ferretti era un empresario multimillonario, dueño de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país. Su vida parecía un cuento de éxito. Vivía en un penthouse de diseño minimalista con ventanales que mostraban toda la ciudad. Manejaba autos deportivos exclusivos y su agenda estaba llena de reuniones con los nombres más importantes del mundo corporativo. Pero detrás de esa imagen había un hombre profundamente herido. Desde pequeño, Nicolás había aprendido que la vida era cruel. A los 5 años, su madre lo dejó en la puerta de un hogar para niños con una nota que decía: «No puedo cuidarlo, perdón». Nunca supo quién era su padre, y su madre desapareció sin dejar rastro. Nicolás pasó el resto de su infancia esperando que alguien viniera a buscarlo, pero eso nunca sucedió. En el hogar, los días eran largos y solitarios. A menudo se sentaba junto a una ventana viendo cómo otros niños eran adoptados. Él, con su carácter serio y reservado, parecía no llamar la atención de nadie. Aquella sensación de abandono lo marcó profundamente. A medida que crecía, prometió que nunca dependería de nadie y que se convertiría en alguien tan poderoso que el mundo no podría ignorarlo. Con el paso de los años, Nicolás cumplió su promesa. Había trabajado sin descanso, creando un imperio empresarial que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes del país. Pero aunque tenía todo lo que siempre soñó, algo seguía faltando. El mes de diciembre llegó, trayendo consigo las luces, los villancicos y el bullicio navideño. Para Nicolás, la Navidad siempre había sido una época melancólica. Recordaba con claridad las veces que, siendo niño, se sentaba solo mientras el hogar organizaba cenas y eventos para los demás niños. Él nunca tenía visitas, nunca recibía un regalo personalizado ni una carta de alguien que lo extrañara. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, vio un reportaje en una revista. En la portada, una fotografía mostraba a un grupo de niños en un hogar, sosteniendo regalos con sonrisas radiantes. Nicolás se quedó mirando la imagen por un largo rato. Algo en ella removió un recuerdo enterrado en lo más profundo de su mente. ¿Cuántas veces soñé con estar en esa foto?, pensó. Recordó entonces las palabras de su abuela, la única figura maternal que tuvo durante un corto periodo antes de que ella también falleciera. Cuando no encuentres sentido a algo, da. Dar llena el alma de formas que no te imaginas. Esa frase resonó en su mente. Decidió actuar. Nicolás llamó a su asistente personal y organizó una donación masiva. Compró cientos de regalos, juguetes, libros, ropa y dulces. Todo lo necesario para alegrar la Navidad de los niños de un hogar cercano. Sin saberlo, este gesto cambiaría su vida para siempre. El hogar de niños estaba decorado con luces y guirnaldas hechas a mano por los pequeños. Cuando el equipo de Nicolás llegó con las bolsas llenas de regalos, el lugar se llenó de risas y emoción. Los niños corrían de un lado a otro, ansiosos por descubrir qué había dentro de los paquetes. Nicolás, por su parte, se quedó en un rincón, observando. Aunque había organizado todo esto, no sabía cómo interactuar con los niños. Mientras los empleados repartían los regalos, algo llamó su atención. En una esquina, apartado del bullicio, estaba un niño sentado solo, con las rodillas abrazadas contra el pecho. Nicolás lo observó por unos momentos. El niño tenía el cabello revuelto, ropa un poco gastada y unos ojos grandes y oscuros que no deberían lucir tan apagados a esa edad. Decidió acercarse. Tomó un paquete de regalos y se sentó junto a él. «Hola», dijo Nicolás, intentando sonar amigable. El niño levantó la mirada, pero no dijo nada. Su expresión era seria, casi desafiante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Nicolás. «Mateo», respondió el niño después de unos segundos. Nicolás le ofreció el regalo, pero Mateo no lo tomó. «¿No te gustan los regalos?», insistió Nicolás. Mateo encogió los hombros. «Da igual, nunca me quedo con nada».
dijo con frialdad. Esa respuesta dejó a Nicolás sin palabras. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo cuando era niño? Algo en Mateo lo tocó profundamente. Decidió quedarse allí, hablando con él. Mateo, aunque al principio se mostraba reservado, comenzó a compartir pequeños fragmentos de su vida. Contó que había llegado al hogar hacía 2 años, después de que su madre lo dejara en una estación de autobuses. ¿Y tu papá?, preguntó Nicolás. No sé quién es, respondió Mateo encogiéndose de hombros. Había algo en la forma en que Mateo hablaba, en sus sueños de ser alguien grande para que nadie pueda hacerme daño, que le recordó a sí mismo. Esa noche, cuando Nicolás regresó a su lujoso apartamento, no pudo dejar de pensar en el niño. En los días siguientes, Nicolás visitó el hogar nuevamente, esta vez buscando información sobre Mateo. La directora del hogar le explicó que Mateo era un niño inteligente y sensible, pero también alguien que había construido muros emocionales por todo lo que había vivido. Él necesita más que un regalo o visitas ocasionales. Necesita estabilidad. Alguien que esté allí para él, dijo la directora. La idea de adoptar a Mateo comenzó a rondar en la mente de Nicolás. Al principio, le parecía una locura. Nunca había sido padre, y su vida estaba llena de compromisos y trabajo. Pero había algo en Mateo que lo conectaba profundamente con su pasado. Finalmente, tomó la decisión. Habló con abogados, comenzó el proceso y, semanas después, le dio la noticia a Mateo. «Quiero que vengas a vivir conmigo», dijo Nicolás, mirándolo directamente a los ojos. Mateo no reaccionó de inmediato. Su primera respuesta fue una mezcla de desconfianza y confusión. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque yo también fui como tú, y sé lo que se siente no tener un lugar al que pertenecer», respondió Nicolás con sinceridad. El día que Mateo llegó al penthouse de Nicolás, lo hizo con una pequeña mochila que contenía toda su vida. Un par de camisetas, unos jeans desgastados y un viejo cuaderno que usaba como diario. Nicolás, por su parte, había preparado su habitación con todo lo que pensó que un niño podría necesitar. Una cama amplia, un escritorio con una lámpara moderna, una estantería llena de libros y una consola de videojuegos. Sin embargo, al entrar en el espacio, Mateo no pareció impresionado. Miró alrededor con indiferencia y dejó su mochila en el suelo sin desempacar. ¿Es aquí donde voy a dormir?, preguntó con un tono que no era de curiosidad, sino de resignación. «Sí, ¿qué te parece?», respondió Nicolás, esforzándose por sonar entusiasta. «Está bien», contestó Mateo encogiéndose de hombros. Ese primer día fue un reflejo de lo que vendría. Silencios incómodos, respuestas cortas y una barrera emocional que Nicolás no sabía cómo romper. Los primeros días estuvieron marcados por la distancia. Mateo apenas hablaba y se mostraba reacio a participar en cualquier actividad que Nicolás proponía. Nicolás, acostumbrado a resolver problemas con lógica y eficiencia, se sentía fuera de su elemento. Llevaba años dominando el mundo de los negocios, pero enfrentarse a un niño que no confiaba en él era un desafío completamente diferente. «Mateo, ¿quieres que ordenemos pizza para cenar?». «No sé, lo que sea». «¿Te gusta el pepperoni o prefieres otra cosa?». «Me da igual», respondió el niño sin siquiera levantar la vista del cuaderno en el que garabateaba. Nicolás intentó diferentes estrategias. Lo llevó a una tienda de juguetes para que eligiera algo, pero Mateo simplemente dijo: «No necesito nada». Lo llevó al cine, pero durante toda la película Mateo pareció más interesado en mirar las salidas de emergencia que en lo que ocurría en la pantalla. Una noche, alrededor de las 10, Nicolás estaba trabajando en su despacho cuando escuchó un ruido proveniente de la habitación de Mateo. Se levantó y caminó hasta allí. Al abrir la puerta, encontró al niño sentado en el suelo con lágrimas en los ojos, sosteniendo el viejo cuaderno que había traído consigo. «¿Estás bien?», preguntó Nicolás, preocupado. Mateo levantó la mirada, pero no respondió. Nicolás se acercó y, sin invadir su espacio, se sentó en el suelo a cierta distancia. «Cuando yo tenía tu edad, también solía escribir en un cuaderno.
dijo Nicolás, rompiendo el silencio. ¿De verdad?, preguntó Mateo, visiblemente sorprendido. Sí, era mi manera de organizar mis pensamientos. Siempre me sentía solo, supongo, y escribir me ayudaba a sentir que alguien, aunque fuera el papel, me escuchaba. Mateo lo miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara si Nicolás realmente entendía lo que sentía. Esa fue la primera vez que compartieron un momento auténtico. Mateo no dijo nada más, pero Nicolás notó que algo había cambiado. Una pequeña grieta en el muro que el niño había construido a su alrededor. El camino hacia la confianza mutua estuvo lleno de altibajos. Nicolás cometió errores. Un día decidió sorprender a Mateo inscribiéndolo en un club de fútbol, pensando que sería una buena manera de socializar con otros niños. Pero cuando Mateo regresó del primer entrenamiento, estaba furioso. «¿Por qué me hiciste ir ahí?», gritó, algo que nunca había hecho antes. «Pensé que te divertirías. Vi que en el hogar tenías un balón y...». «No quiero estar con ellos», interrumpió Mateo con lágrimas en los ojos. Todos me miraban como si fuera un bicho raro. «No quiero volver». Esa noche, Nicolás reflexionó sobre lo ocurrido. Se dio cuenta de que estaba intentando arreglar la vida de Mateo de la misma forma en que solucionaba problemas en sus negocios, sin realmente considerar lo que el niño quería o necesitaba. Decidió cambiar su enfoque. Unos días después, Nicolás encontró a Mateo mirando desde la ventana de su habitación. Era una noche lluviosa, y el niño parecía perdido en sus pensamientos. Nicolás entró con cautela y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En mamá», respondió Mateo después de un largo silencio. «Me pregunto si alguna vez pensará en mí». Nicolás sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir, pero decidió ser honesto. «No sé si lo hará, Mateo, pero puedo decirte algo. Yo pienso en ti, todos los días». Mateo no respondió, pero por primera vez no apartó la mirada. Esa noche fue un punto de inflexión. Con el tiempo comenzaron a surgir momentos de conexión. Una tarde, Nicolás llegó a casa con un libro de aventuras que había leído cuando era niño. Se lo dejó en el escritorio de Mateo sin decir nada. Días después encontró al niño leyendo en el sofá, completamente inmerso en la historia. «Es bueno», dijo Mateo sin levantar la vista, refiriéndose al libro. Nicolás sonrió. Era un comentario pequeño, pero para él significaba el mundo. Otra vez, mientras preparaban el desayuno juntos, Mateo se rió por primera vez. Fue un pequeño accidente. Nicolás dejó caer un huevo al suelo y, en lugar de molestarse, comenzó a reír. Mateo, sorprendido, lo miró por un segundo antes de unirse a las carcajadas. Un día, después de un largo partido de fútbol en el parque, Mateo y Nicolás regresaron a casa agotados. Mientras cenaban, Mateo miró a Nicolás y de manera casual dijo: «Papá, ¿puedes pasarme el pan?». Nicolás se quedó congelado. Era la primera vez que Mateo lo llamaba papá. No hizo un escándalo ni dijo nada en el momento, pero esa palabra fue suficiente para llenar el vacío que Nicolás había cargado durante toda su vida. Con el tiempo, Nicolás y Mateo comenzaron a actuar como una verdadera familia. Mateo encontró estabilidad y Nicolás descubrió que ser padre era un privilegio incomparable. Aprendieron a comunicarse, a reír juntos y a enfrentar los problemas como un equipo. La Navidad de ese año fue la primera de muchas que compartieron, y ambos se dieron cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, valió la pena. En Mateo, Nicolás encontró una razón para sanar su propio pasado. Y en Nicolás, Mateo encontró algo que nunca había tenido: un hogar y alguien que siempre estaría allí para él. El proceso de adaptación no fue perfecto, pero en cada paso construyeron algo que ni las heridas del pasado podían destruir: amor y confianza. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y seguirme. Gracias por ver, y nos vemos en otro video.